Perfecto. Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de gestión de empresas familiares. Mi nombre es Gerson Hernández y el día de hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental dentro de las organizaciones familiares. Me refiero a la comunicación. ¿Cómo es comunicarse dentro de una empresa familiar? ¿Es lo mismo que comunicarse dentro de una empresa corporativa no familiar? ¿Cuáles son sus peculiaridades? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus desafíos? Si tú eres parte de una empresa familiar, tanto desde la propiedad o de la gestión, esta charla del día de hoy te va a interesar, ya que vamos a hablar sobre las diferentes dinámicas que existen en la comunicación de las empresas familiares. Es indudable, es innegable decir que todos los sistemas que existen, sistemas humanos sobre todo, el engranaje principal de estos es la comunicación. Sin una comunicación verbal, no verbal, clara, concisa, los sistemas no funcionan, los sistemas llegan a conflicto, los sistemas terminan fracasando. Y la empresa familiar es un sistema, como ya lo hemos mencionado en los cursos anteriores. Bien, así que cualquier consulta que tengan lo pueden hacer también en los comentarios. Un poco de resumen nada más, mientras vamos empezando la charla, es definir qué es una empresa familiar. Solo porque trabajas con tu hermano te puedes considerar empresa familiar, porque trabajas con tus padres se considera empresa familiar, porque has llamado a tus hijos a que sean parte de la empresa se puede considerar que es una empresa familiar. Vamos a definirlo. Bien, una empresa familiar es una organización en donde una o más familias tienen la propiedad del negocio, bien, donde una o más familias tienen la propiedad, es decir, son propietarios. Por lo tanto, si tú fundaste el negocio, tú y solo, unitariamente, y luego invitas a tu hijo a formar parte del negocio, pero solo como empleado, no necesariamente es una empresa familiar, es una empresa de trabajo familiar, es decir, donde la familia está trabajando, pero el único propietario sigue siendo tú, ¿bien? Y esto es algo que he visto muy seguidamente en varias empresas familiares en donde los hijos, que no son uno, sino son varios hijos, sienten que no hay legitimidad de sus decisiones o de sus comunicaciones, en este caso, ya que el único dueño del negocio sigue siendo el papá o la mamá. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo que debemos hacer en casos como estos? ¿Qué tipo de estrategia podemos plantear para optimizar la forma de comunicación dentro de una empresa familiar en donde, como vemos, hay una propiedad diversa? eh, Quédate en esta charla que lo vas a entender. Bien, vamos a hablar rápidamente de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a conversar, vamos a tratar sobre la dinámica comunicacional dentro de las empresas familiares. Las empresas familiares son organizaciones peculiares donde, como mencioné, la propiedad está incluida, la familia también está incluida, o sea, hay un sistema familiar y también hay una empresa. Todos los que tienen empresas, emprendimientos o los que están pensando poner un negocio, saben que hacer un negocio por sí solo ya es complejo, ya es retador, desafiante, ¿verdad? O sea, eso nadie lo puede mentir. Y además, si todos somos parte de una familia, sabemos que las relaciones familiares también tienen sus matices, tienen sus complejidades, tienen sus altas y bajas, ¿verdad? Hablamos de dos sistemas, sistema familia, sistema empresa, y estos dos sistemas dentro de una empresa familiar se terminan no juntando, sino mezclando, es decir, que a veces tratas a la empresa como familia y a la familia como empresa, y a veces cuando se conviene se cambian las cosas. Y esto generan conflictos, bien, conflictos. Por eso muchas empresas familiares terminan desapareciendo, muchas. Y así como hay muchas empresas familiares que terminan expandiéndose
creciendo, desarrollándose, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional, como muchos casos de empresas familiares como Grupo AGE, que está en más de 20 países, o a nivel regional, como UNIC, por así decirlo, ¿no? O New Athletic, que recientemente acaba de lanzar su plan de expansión de internacionalización, que también es un negocio familiar. Entonces, ¿qué han hecho estas empresas familiares para pasar esa valla de desaparición y poder lograr una expansión profesional, o mejor dicho, un crecimiento? Vamos a verlo aquí, ¿bien? Los ámbitos y foros que hay dentro de una empresa familiar. Como te he mencionado, son diferentes sistemas, familia, empresa, propiedad, y cada uno, cada ámbito tiene su propia forma de comportarse y también eh, la forma de comunicarse dentro de ese ámbito. Bien, vamos a hablar del objetivo de un modelo que te vamos a plantear, y por último, las crisis y los cambios. ¿Se puede cambiar sin crisis? ¿O se requieren necesariamente crisis para lograr un cambio? No hay absolutos en la vida. Sabemos que se puede realizar cambios sin que existan una crisis, pero las crisis es como que te dicen, es el momento de cambiar, es ahora o nunca. Entonces las crisis impulsan cambios muy importantes dentro de las personas y las organizaciones. Y las empresas familiares no son ajenas a ese tipo de impacto. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de la dinámica comunicacional dentro de las empresas familiares. ¿Cómo se comunican? ¿Qué conversan? Escucha bien, ¿qué conversan dentro de una empresa familiar? ¿Qué conversas tú dentro de tu negocio familiar? ¿O qué conversaciones vas a tener cuando tengas tu negocio familiar? Bien, vamos a ver primero, rápidamente, para un recordatorio, cómo es el modelo que nos va a ayudar a explicar esta complejidad. Es el modelo de los tres círculos desarrollado por Davis y Tayuri, estudiosos de Harvard, y que nos explican y nos demuestran gráficamente cómo se juntan estos sistemas independientes, pero que están ahí mezclados, ¿bien? Sistema familia, sistema empresa, sistema propiedad. Estos tres sistemas están mezclados dentro de una empresa familiar, ¿sí? Dentro de una empresa familiar. En cambio, si tú vas y trabajas en una empresa que no es familiar, tú eres simplemente un empleado, un colaborador, ¿verdad? O si, o si eres parte de la familia, solo eso, eres un miembro de familia. Pero en caso de una empresa familiar, estos tres sistemas están mezclados, lo que generan una serie de retos únicos, organizacionales y familiares también, ¿bien? La dinámica en la familia, ya lo hemos hablado mucho, se refiere a la familia, y estas familias conversan sobre su dinámica, sobre sus relaciones. Hay conversaciones entre padre e hijo y padres, entre hermanos y hermanos, entre primos y hermanos, entre tíos y primos, entre esposos y esposas. Tenemos diferentes tipos de conversaciones dependiendo del tipo de relación que hay dentro de una familia, dentro de diferentes miembros o grupos de familias. Por sí solo ya sabemos que las conversaciones dentro de una familia son están llenos de emociones, ¿verdad? Hay mucha carga emocional dentro de las conversaciones familiares, sobre todo, escucha bien, sobre todo cuando se tratan temas delicados, aspectos delicados, por ejemplo, el tema de herencias, el tema de toma de decisiones, el tema de gastos en la casa, el tema de educación de la familia, el tema de religiones y políticas incluso, ¿no? Entonces, estos son temas que, dependiendo su nivel de relevancia para la familia, se vuelven más delicados las conversaciones, ¿bien? Luego tenemos el sistema de la empresa, que es un sistema muy diferente también, en donde se conversan sobre todo sobre cómo son sus empresas, qué tipo de empresas tenemos, por también cómo funcionan, quién toma las decisiones en la empresa y hacia dónde deberían ir, es decir, cuál es la visión que se tiene sobre la empresa, ¿no?
Los padres pueden tener una visión, los padres que en la empresa no son padres, sino son el gerente general, ¿verdad? El gerente general puede tener una visión desarrollada de la empresa porque él fue quien la fundó, la desarrolló, la creó, pero los hijos que ahora ya no son solo hijos, sino también que son ejecutivos, jefes o gerentes o subgerentes, tienen posiblemente otra visión y es normal, es muy normal ya que los hijos tienen otra experiencia, otra educación, crecido en otro entorno, tienen otras perspectivas, ¿bien? Tanto propias de vida y en temas generales. Esto genera un choque muchas veces de cultura, ¿bien? La cultura impuesta, la cultura actual y la cultura del hijo que quiere imponer porque tiene una visión a futuro. ¿Quién tiene la razón? Ninguno, y tampoco ninguno está equivocado, ya que estamos viendo un choque simplemente de ideas y que esto modifica las conversaciones que se tienen. ¿Ven? Y luego están el círculo de la propiedad, es decir, los propietarios, los accionistas. Esto te lo había mencionado hace un momento, ¿no? Es diferente que tú seas el papá, el gerente general y aparte el accionista mayoritario, ¿verdad? El que tiene el 100% de las acciones. Aquí tú seas el hijo, el subgerente y que no tengas absolutamente nada de acciones todavía. Entonces, esto hace que cambien las conversaciones o hace que te pongas más dispuesto a tener un cierto tipo de conversaciones a futuro. ¿Bien? Ahora, hay que ver algo muy interesante, es que como hay esta mezcla de sistemas, sistema familia, sistema empresa, sistema propiedad, se genera lo que nosotros llamamos y lo que nos da este modelo, los roles. ¿Qué rol estás cumpliendo dentro de una empresa familiar? Pero este rol puede cambiar dependiendo del momento, dependiendo del lugar, dependiendo los intereses, bien los intereses o los beneficios y también perjuicios que puedes obtener por participar en un rol específico. Son varios elementos complejos. ¿Bien? Acá te voy a comentar algunos roles y dependiendo de los roles también cambia la forma de comunicarse. Vamos a hablar, mira, el número uno son los miembros de familia. Ya sabemos que los miembros de familia conversan de temas de su relación, de su dinámica, conversan temas personales, temas que de manera personal les interesa, ¿no? Ya hemos comentado eso hace un momento. Pero luego tenemos el número dos. El rol número dos es diferente a los miembros de familia. El rol número dos son los empleados, los que son solamente empleados o directivos colaboradores de la empresa. No son familiares ni son propietarios. Los colaboradores tienen un tipo de conversación, conversan sobre sus sueldos, conversan sobre sus contratos, conversan sobre el futuro del negocio y la estabilidad de su puesto laboral, conversan sobre cosas también familiares, ¿no? Entonces, y amicales también, ya que se generan relaciones de compañerismo entre los colaboradores. Y luego está el círculo 3 que hablamos que son solo personas que tienen una participación en la propiedad de la empresa, pero no, ojo, no son familiares ni tampoco tienen algún puesto dentro del negocio, dentro de la empresa, un puesto operativo me refiero. Estas personas, este tipo de personas también tiene un tipo de comunicación diferente, ¿verdad? Diferente. Es decir, el inversionista de un negocio está conversando o conversará con los otros socios sobre qué pasó en la fiesta de fin de semana o cómo va la educación de los hijos. Posiblemente en una conversación trivial pueda hacerlo, pero en una conversación de propietarios no está conversando eso. En una conversación entre propietarios tiene otro fin la comunicación, y ahorita vamos a ver eso, ¿no? La familia que trabaja en la empresa, pero no son propietarios, ¿sí? Miembros familiares, puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser un sobrino, etcétera, que trabaja en la empresa. Le hemos ayudado a entrar a la empresa por un tema de ayuda, por un tema también puede ser que haya terminado su carrera y quiere hacer las prácticas o quiere iniciar en la empresa, o puede ser que también sea un ejecutivo de alto nivel en otra empresa y lo hemos
llamado para que ayude en algún aspecto de la empresa, ¿sí? Tenemos también a los familiares que son propietarios, pero que no trabajan en la empresa. Estos, esto es el número 5. Es la combinación entre familia y propiedad, pero sin temas de empresa. Estos roles son muy diferentes también. Son familiares que tienen acciones de la empresa, pero no saben absolutamente nada, o mejor dicho, no están implicados dentro de la administración de la gestión del negocio, pero están preocupados de cómo se está moviendo, si es que va a haber resultados, si es que va a haber utilidad, si es que va a haber ganancias, si es que se va a repartir las utilidades entre los accionistas, ¿bien? El 6 son trabajadores o directivos no familiares con participación en la propiedad. Muy raro que veamos este tipo de roles, pero sí existen. Es decir, un colaborador, un empleado que tiene años en la empresa y decide adquirir un paquete de acciones, o al revés, ¿no? Un accionista que decide implicarse en la operación del negocio, ¿verdad? Y por último, el rol es más desafiante desde mi punto de vista, es el 7. Son los trabajadores o directivos familiares con participación en la propiedad. Es el que es familia, el que es propietario y el que también trabaja en la empresa. El problema no es comunicarse, el problema es que al haber varios roles, se mezclan la forma de comunicación. Es decir, no sabemos cómo comunicarnos de acuerdo al rol que estamos cumpliendo. Y es muy común que nos comuniquemos con un rol que no es el adecuado. Ahorita lo vamos a ver en este momento, ¿bien? Eh, Continuemos. Dinámica comunicacional dentro de la empresa familiar, ¿bien? Las empresas familiares tienen una dinámica interesante, ya que cada sistema, tanto la parte de la equidad como, por ejemplo, en el tema de los miembros de familia, es básico. La equidad significa que a todos se les quiere por igual, a todos se les aprecia por igual dentro de la familia. La equidad no es que un hijo, no es que quieres a un hijo más que a otro hijo, no es que quieres a, por ejemplo, o tú como hijo quieres más a tu padre o a tu madre. Bueno, hay ciertas modificaciones, ciertos cambios a ese modelo, pues obviamente hay familias nucleares, monoparentales, etcétera, pero en general hablamos de una equidad. Luego, en la parte de los gestores y empleados, generalmente lo que se conversan o el fin de las conversaciones es lo concerniente a los méritos, a los resultados, a la meritocracia. En una empresa, es decir, en una empresa netamente corporativa, el, por así decirlo, el gerente, el jefe no te dice, porque tú eres hijo de tal, te vamos a dar facilidades, o porque tú eres eh, conmigo familia, yo te voy a dar facilidades o beneficios, ¿no? En una empresa corporativa lo único que funciona son los resultados, el desempeño, el mérito. Si cumples tus objetivos de acuerdo a los requisitos del puesto, te quedas en la empresa. Si no cumples las funciones, si no cumples con resultados en un tiempo, porque te dan un tiempo de contrato, un tiempo de prueba, te cambian, no te renuevan contrato, es que no sirves para ese puesto posiblemente. Entonces, pero en las empresas familiares vemos casos también totalmente contrarios, ¿no? Familiares que no dan la talla en el puesto o alguien podría hacerlo mejor que ellos, pero ellos siguen ocupando ese puesto, siguen en algún puesto de jefatura, gerencia, subgerencia, etcétera, y a pesar de no tener las actitudes, habilidades, experiencias, conocimientos para ocupar ese puesto, ¿no? Es algo muy común dentro de las empresas familiares, ¿bien? Y eso es el nepotismo. ¿Sí? Y por último, los propietarios tienen un pensamiento diferente que va directamente ligado a la rentabilidad y al riesgo de las inversiones. Es decir, si tú eres un inversionista, lo que quieres es ver cuánto voy a invertir y cuánto voy a generar, cuánto me va a rendir mi inversión. ¿Bien? Eso es lo fundamental para un inversionista. Ahora, ¿hay elementos adicionales dentro de una evaluación de un proyecto de inversión? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No digo que sea el único elemento que los inversionistas toman en cuenta, pero en manera general lo que ven es
cuánto invierto, cuánto gano, teniendo en cuenta los otros factores de por sí. Bien, ahora, la dinámica dentro de una empresa familiar va a variar según dos tipos de empresas, ¿bien? Estos gráficos nos ayudan a entender este tipo de dinámicas que serían muy difíciles de explicarlas verbalmente. Bien, tenemos estos tipos de empresas. Mira, estos dos gráficos son iguales que los demás, familia, empresa, propiedad, pero han cambiado de tamaño uno de, uno de sus círculos. En este caso, la familia, el tema de la empresa y propiedad, ¿no? Acá se refiere a que las familias cuyo patrimonio, es decir, inversiones y empresas, es claramente más grande que las necesidades de la familia o viceversa. ¿Bien? Ello tendrá consecuencias en varios puntos, en varios temas. Primero en la cohesión. La cohesión es esa fuerza que mantiene junta a la familia para continuar logrando sus objetivos, su visión compartida, es la declaración de la deserción de ramas familiares, es decir, que ramas familiares que están metidas en la familia y que están dentro de los negocios familiares decidan salirse y abrir su propio camino, abrir sus propios negocios con un patrimonio diferente al patrimonio inicial de legado, por así decirlo, al compromiso con el futuro. Mira, este gráfico, por ejemplo, nos muestra cómo puede cambiar la dinámica de comunicación y de relación dentro de una empresa familiar. En el primer gráfico vemos al círculo de la familia mucho más grande y a las inversiones y en la empresa, de propiedad y empresa mucho más pequeños. Significa que estamos hablando de una empresa familiar donde los miembros familiares son grandes, o sea, hay bastantes miembros familiares, o muchas ramas familiares. Y los negocios son pequeños, las propiedades pequeñas. Por lo tanto, la empresa familiar, en este caso, no va a, por así decirlo, cumplir con las necesidades de la familia, ¿verdad? No va a cumplir con las necesidades de la familia. No va a poder entregar oportunidades a todos los miembros de la familia. Y los familiares van a tener que buscar fuera de la empresa familiar. Esto lo vemos en algunos negocios familiares en donde el fundador, esto viene desde el fundador, señores, desde los fundadores, puede ser fundador o fundadora, ¿bien? Desde los fundadores del negocio familiar. Cuando piensan simplemente quedarse en su pequeño negocio familiar, no hacerlo crecer, no hacerlo expandir, lo que pasa, el problema cuando no haces crecer tu negocio familiar y lo mantienes en un tamaño, es que cuando la familia va creciendo y el negocio no crece a la par, no crece de manera mucho más rápida, las necesidades de la familia se ven desbordadas y eso aleja o propicia que la familia que no ve oportunidades se fuga, hay fuga de familia dentro de la empresa familiar. Es bueno, es malo, depende cada dinámica familiar, para uno será bueno, para otro será malo, depende, pero lo que sí es que estamos limitando el crecimiento de nuestro negocio familiar y abriendo paso a un riesgo importante, que es no encontrar sucesores adecuados o incluso poniendo en riesgo la operación del negocio en el futuro. ¿Bien? Y el otro modelo, hablamos de empresas y propiedad mucho más grandes, es decir, estos negocios que han crecido de manera más rápida o son negocios de envergadura mucho más amplios, negocios mucho más grandes y una dinámica familiar más pequeña, es decir, miembros familiares más cortos, tal vez no hay varias ramas, sino solo una rama específica y una rama nuclear, por así decirlo, y ahí también cambia la forma de la dinámica, es decir, en cuanto a la cohesión, la familia puede estar con mucho más interés en cuidar la propiedad y la empresa, pero también hay el tema del poder. Si hay varios hermanos y cada uno ya con familia, va creciendo, comienza a ver quién es el próximo líder, quién es el que va a tener el control, comienza a ver los conflictos dentro de las empresas familiares. Como ven, la dinámica varía de acuerdo al tipo de empresa familiar que puede ser. Y luego tenemos otro tipo de empresa familiar de acuerdo a sus inversiones. ¿Ven? Empresas familiares cuyas inversiones son claramente más grandes que sus empresas y viceversa. ¿Bien? O sea, también pueden ser más pequeños. Ello tendrá consecuencias en el foco de la gestión, el enfoque del liderazgo y en las oportunidades de sucesión. Bien,
Mira esto, tenemos una empresa que es mucho más grande, pero una familia pequeña y una propiedad pequeña. Y al revés, tenemos una empresa y una familia pequeña, pero la propiedad grande. ¿Bien? Acá hablamos sobre una variación en cuanto a la gestión del liderazgo, a la gestión de la empresa y otros temas en cuanto a la sucesión. ¿Bien? Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no lo revisas, no lo analizas, te puede pasar factura. ¿No? Lo importante es que esto te dé una base para poder planificar el futuro crecimiento de tu negocio familiar y también saber cómo llevarlo, cómo comunicarlo, ¿bien? Ahora, ¿para qué sirve el modelo de los tres círculos? ¿Tiene alguna utilidad práctica, aparte de entender cómo funciona la dinámica? Por supuesto que sí. El modelo está hecho desde la práctica para que las empresas familiares puedan, por así decirlo, entender las implicaciones, puedan entender en qué afectan las relaciones y las comunicaciones dentro de la empresa familiar. Bien, no es simplemente un modelo teórico, sino es un modelo con implicaciones prácticas dentro de la organización. Bien, primero, el primer objetivo, la primera utilidad del modelo de los tres círculos es que nos va a servir a nosotros como empresarios familiares, líderes de nuestra empresa familiar, es que nos va a ayudar a reconocer la existencia de lógicas distintas, de tres, cuatro, cinco lógicas distintas, dependiendo del rol que existe, ¿bien? Dependiendo del rol que existe, ¿bien? Asimismo, nos va a ayudar a identificar distintas posiciones de liderazgo. ¿Cómo es esto? Ahorita te voy a explicar. ¿Eh? Nos va a ayudar también a entender que debemos respetar la independencia de cada uno de sus círculos y sus funciones. Cada círculo, círculo familia, círculo empresa, círculo propiedad, tiene implicaciones diferentes. Así como comprender que los líderes de cada círculo tienen que colaborar entre sí, son equipos, tiene que haber una interacción continua entre ellos para lograr objetivos empresariales, objetivos familiares y lograr la ansiada visión compartida, que nosotros los consultores de empresas familiares mencionamos que es lo básico dentro de un negocio familiar. ¿Cuál es el objetivo compartido? ¿Cuál es el sueño compartido que tienen ustedes? ¿Bien? Y también ayudar a explicar a los más jóvenes cómo funciona la empresa familiar. Te voy a decir qué se refiere cada uno. Mira, primero, reconocer la existencia de cuatro lógicas distintas es que tenemos que aprender nosotros como líderes de una empresa familiar que no debemos esperar eh, lo que un círculo no puede dar o no debe dar. Si nosotros estamos en el círculo de la empresa y queremos hablar somos hijos del dueño, por así decirlo, del propietario, y queremos obtener una, una aprobación para la implementación de un plan de ventas o un nuevo proyecto y queremos, por así decirlo, convencer a nuestro padre, que es el gerente general. ¿No? Y para ello tratamos de utilizar la justificación de que es nuestro padre que debe confiar en nosotros. Sin embargo, nuestro padre nos cierra la puerta porque no ve potencial o porque no lo ve conveniente según los resultados, según la inversión que requiere. Entonces, tú como hijo te vas a sentir mal, te vas a sentir traicionado, te vas a sentir golpeado, te vas a sentir en general como que no lo mereces. Pero ahí estás tratando, estás esperando de un círculo algo que ese círculo no te va a dar. El círculo de la empresa no te va a dar amor, no te va a dar aceptación, no te va a dar equidad. El círculo de la empresa te va a decir, demuéstrame si vale realmente lo que estás diciendo, si vale realmente lo que haces, si esto tiene algún resultado en la empresa. Entonces, no esperes algo que un círculo no debe dar. Bien. Segundo, identificar las distintas posiciones de liderazgo significa que necesitamos líderes para cada círculo y líderes con requisitos diferentes y que pueden ser cubiertos por personas distintas. Puede haber un líder de la familia, también puede haber un líder de la empresa y también puede haber un líder de del patrimonio de la empresa. Esto nos ayuda a los círculos, nos ayuda a organizar mejor ese, esa complejidad de los círculos
y que también se debe respetar la independencia de poderes. Imagínate estos círculos como los poderes de un Estado. Aquí en Perú tenemos el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y estos tres poderes están continuamente equilibrándose, ¿no? Equilibrando sus fuerzas a través de aprobación y oposición, ¿verdad? Es igual, dentro de una empresa familiar existen estos poderes para poder equilibrar la gestión de una empresa familiar. Cuando una sola persona es el líder de la familia, es el líder de la empresa y es el líder de las acciones y es el único que manda, eso no es una empresa familiar, es una monarquía. Es donde solo hay una persona que toma las decisiones y se controla a él mismo y es el que tiene la última palabra. Eso no es una empresa familiar. Bien, pero ese tipo de negocios tienen riesgos a la hora de escoger un sucesor, a la hora de la continuación generacional. ¿Bien? Eso es un gran riesgo para tu negocio familiar porque cuando las personas envejecen y en algún momento vas a necesitar a un sucesor, ese sucesor no va a estar. Y eso se traduce en conversaciones, es decir, esa conversación que debemos hacer con nuestros hijos y con nuestros sucesores dentro de la empresa es una conversación delicada, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nos retiremos del negocio? ¿Quién va a ser el líder? ¿Qué personalidad, qué características debe tener el líder? ¿Por qué tú serías el líder? ¿Por qué tú serías el líder? Son conversaciones. Al final, esto se traduce en conversaciones delicadas, pero que se deben realizar. Si no se conversa, dialoga, ¿eh? No digo se impone. Imponer no es una conversación. Imponer no funciona dentro de las empresas familiares, ¿bien? Es, y si funciona, funciona a medias, ¿bien? Es como cuando crías a tus hijos y le dices que no lo haga y más lo hacen, ¿verdad? A la antigua no lo hacías y los padres tenían otra reacción, pero los hijos, cuando tú le dabas la espalda, los hijos lo hacían. Bien, eh, se predica con el ejemplo. Entonces, si dentro de una empresa familiar lo que quieres lograr es que los hijos formen parte de este negocio y que haya un futuro sucesor, se tiene que conversar con ellos y aperturar al diálogo, ¿bien? Asimismo, tenemos que como un engranaje funcionar bien y al final nos va a ayudar a entregar un orden a las futuras generaciones y ayudarles a entender, a darle madurez de cómo funciona el sistema de una empresa familiar, lo cual ya es complejo de por sí solo. ¿Bien? Ahora, ¿te imaginas un negocio o una persona que tiene tres pensamientos diferentes al mismo tiempo? Eso suena a esquizofrenia, un poco, ¿verdad? Es decir, una persona que piensa una cosa, otra cosa y otra cosa, tres cosas totalmente distintas en una sola persona y que está continuamente guiando sus decisiones, sus pensamientos, sus ideas, esta confrontación de, 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 de mentalidades, ¿no? Suena a esquizofrenia, ¿verdad? Pero en las empresas familiares sucede esto, ya que tenemos tres formas de pensar diferentes en cuanto al capital, en cuanto a la familia, en cuanto a la empresa, y se van mezclando y continuamente sale a flote uno, sale a flote otro en otro momento, y cuando se quiere que salga un pensamiento no sale. Entonces, este esquizofrenia organizacional tiene una serie de síntomas que hay que reconocer. Posiblemente tú ya lo estés viviendo o lo vas a vivir o lo has identificado o te va a recordar en algún momento cuando hubo una serie de conflictos dentro de tu empresa familiar. Primero, creerme lo que no soy. Esto es un síntoma muy interesante. Por ejemplo, los hijos de los padres, o sea, del gerente general que es accionista. El hijo puede decir, puede pensar que como es hijo, en algún momento va a ser accionista, pero no significa que tenga acciones. Pero él se comporta como futuro accionista, se comporta como lo que no es aún, se comporta como un yo futuro supuesto, ¿bien? Porque hasta que no sucede la transferencia de acciones, no eres accionista. Pero a veces los hijos pueden pensar de esa forma, ¿bien? Asimismo puede ser brincar, disculpen, ahí dice brindar, pero es brincar de un rol en rol cuando me conviene. Ahí es brincar, como un picaflor, ¿verdad?
es cuando, por ejemplo, tú que eres, eh, imaginemos que ya has profesionalizado tu empresa, tú eres el fundador, pero ya has tratado de darle también liderazgo a tus hijos, darle independencia a tus hijos para implementar sus propios planes, se han vuelto gerentes y ellos comienzan a presentarte un plan, comienzan a presentarte alguna hoja de ruta y a ti no te parece bien y les niegas el plan. Y entonces los hijos te dicen, pero el plan está justificado, tiene la rentabilidad, imagínate que es un plan que incluye una transformación de la empresa en temas tecnológicos y tú eres más tradicionalista y no quieres implementar esos cambios porque ¿para qué implementarlos si las cosas van bien? No hay que hacer nada todavía. Eh, pero los hijos comienzan a debatirte, se empiezan a oponer a tu idea y tú los callas diciendo yo soy tu padre y a mí me respeta. Entonces, acá lo que estás haciendo es brincar del rol de gerente al rol de padre porque te conviene. Te conviene o sea, lo que tú crees que te conviene, ¿verdad? Porque hay muchos casos también de empresas que no han innovado tecnológicamente y terminaron desapareciendo. Un ejemplo mítico, digo mítico, es un ejemplo que siempre se conoce porque es el más representativo, lo más representativo es el de Kodak, el de Blockbuster y todos estos negocios que no innovaron porque no implementaron innovaciones tecnológicas. Pero eso es brincar del rol en rol cuando te conviene. ¿Bien? Asimismo, emocionar lo racional y racionalizar lo emocional. Es decir, emocional lo racional es cuando tú quieres presentar una propuesta, pero como no te la están entregando, comienzas a enfurecerte, a amargarte, a generar problemas, conflictos emocionales, a tener discusiones. Eso es emocional lo racional. Y al revés, ¿no? Racionalizar lo emocional. Tú sabes que una propuesta, un proyecto no va, pero tu instinto, tu olfato de negocio, tu emoción, tu creencia, tu fe en esto hace que generes una serie de fundamentos lógicos que le dan peso a tu objetivo emocional. Eso sucede dentro de las empresas familiares. Y por último, creer tener la razón a pesar que no lo sea. O sea, nadie es dueño de la razón o de la verdad absoluta. Depende del círculo en donde te encuentres, hay hechos, hay relaciones y hay excedentes de dinero. Los cambios, la verdad, vienen con las crisis. Cuando generalmente me encuentro con algún colega, algún empresario, algún amigo, y me mencionan sobre los retos o sobre que esa empresa familiar debería cambiar, o incluso me refieren, o incluso me comunican que debo contactarme con la empresa, con gusto yo lo acepto, pero con pocas esperanzas, porque las empresas familiares no cambian porque un consultor o porque una persona le diga que cambie. Eso no sucede. Es muy, muy complicado, poco probable que suceda. Las empresas familiares cambian cuando sucede una crisis, en la mayoría de casos, Es muy difícil de aceptar por las empresas familiares, pero para lograr una transformación profunda dentro de estas, debe ocurrir o, escuchen bien, o el, el tema de la muerte de un familiar, del líder de la empresa familiar, o una obligación de cambio generacional ya, porque sucedió un accidente, una enfermedad crónica, una indisposición al trabajo, pero sobre todo cuando está cerca el fantasma de la muerte, ¿bien? Sobre la generación líder, la generación actual de líderes. Entonces, cuando sucede eso, es que recién las empresas familiares se comienzan a poner las pilas y vamos a ver qué tenemos que profesionalizar, hacer sucesión, implementar gobierno corporativo, hacer el protocolo familiar y todos esos temas. Pero antes de eso, si no pasa nada, ellos viven bien sin nada, simplemente con su dinámica familiar, su dinámica empresarial que ellos han adaptado a lo suyo y listo. ¿Bien? Pero hay diferentes tipos de crisis. El modelo de Greiner nos muestra estas crisis. No solo es la crisis de muerte, hay otras crisis como puede ser las crisis estructurales, las crisis de relaciones, las crisis de crecimiento. Y hay como una serie de etapas en donde la empresa pasa de un momento en donde nace a un momento de sobrevivir. Es decir, pasar ese
primer y segundo año para sobrevivir, que la empresa continúe en el futuro. Luego está la crisis de crecimiento, donde necesitamos crecer, pero nos estamos desbordando de trabajo y necesitamos contratar personal más calificado, profesionales de por sí. Luego está la revitalización, es decir, vamos, salimos, nos levantamos nuevamente y está el momento de formalizar sistemas donde ya se comienzan a implementar todos los procedimientos que te he mencionado. Luego está la reestructura de la propiedad, es decir, cuando ya los miembros familiares de la siguiente generación ya están dentro de la empresa familiar y se comienza a ver el tema de la transferencia de acciones o de herencia, etcétera. Y así, así. Como pueden ver, en la parte de abajo hay tres generaciones, la primera, la segunda y la tercera generación. Cuando empiezan los negocios, los fundadores están en promedio entre los 30 años. ¿No? Pueden ser que tengan 25, pueden ser que tengan 35, pero en promedio 30 años. Bien, cuando ya tienen 50 años, generalmente los hijos ya tienen 30 años en promedio. Entonces los hijos ya van ingresando al negocio, ya van ingresando al negocio y cuando los fundadores ya tienen 70 años, los hijos están entre los 40 y 50 y por lo tanto hay ya el imperativo de ser los próximos líderes. Pero en ese momento algunos líderes de la primera generación no quieren soltar el timón del barco y es donde ahí ocurren esos conflictos o quieren hundirse con las botas puestas, ¿no? Quieren hundirse con el barco, o sea, no se van ahí hasta el final. Y eso lo único que genera es más conflictos. Y así sucesivamente con la siguiente generación, la tercera generación. Mira, desde que se empezó el negocio hasta que inició la tercera generación, ¿cuántos años ha pasado? Ha pasado 20, 40, ha pasado, eh, ¿cuántos años? Ha pasado casi 50, 60 años. ¿Cuánto ha pasado? Desde que empezó el negocio y la tercera generación entra a la empresa. Es por ello que solo el 5% de empresas familiares logra llegar a la tercera generación. Es porque planificar el crecimiento de un negocio familiar no es cosa de un año, 2 años, 5 años, es cosa de generaciones, es cosa de 10, 20, 30, 40, 50 años a más. Bien. Ahora, las fases de los procesos de cambio son diferentes. Según John Kotter, un gurú del cambio y de los procesos transformacionales, nos menciona algunos elementos que deben tener todos estos procesos de cambio para lograr el éxito de ese proceso. ¿Bien? ¿Cuál es? Primero, se tiene que asumir el liderazgo del cambio. Alguien tiene que ser el líder del cambio. Un consultor, un asesor puede venir y puede ser el intermediario, el que va a estructurar y todo, pero él no es el líder del cambio. El líder del cambio tiene que ser alguien de adentro, alguien dentro de la empresa y que diga que tenemos que cambiar y él va a ser el líder que va a permitir ese cambio. ¿Bien? Luego está el tema de vender y adoptar una visión. Este líder tiene que tener la legitimidad suficiente para poder vender el cambio a los demás, a los demás miembros de la empresa familiar. Tiene que poder convencer al papá, a los hermanos, al tío, y tiene que poder tener legitimidad para presionar que suceda este cambio. Tiene que decirles que el cambio debe ser ahora porque pueden estar perdiendo dinero con este cambio y por ello se tiene que establecer un sentido de urgencia. Si no lo hacemos ahora, vamos a perder dinero. Si no lo hacemos ahora, vamos a tener problemas. El cambio se tiene que hacer ahora cuando las cosas están más o menos bien, cuando las ventas están estables. Ahora, te voy a decir algo. Cuando la empresa está pasando por un mal momento, no se recomienda hacer estos procesos porque el negocio está mal. El negocio todavía no está en una etapa estable. Se recomienda que se hagan estos cambios cuando el negocio tenga una estabilidad general, ¿bien? Una estabilidad general dentro de todo, ¿bien? Luego está crear un equipo de líderes. Un líder no lo hace solo, necesita un equipo de personas que adopten también esta visión y permitan implementar el cambio de diferentes áreas de la empresa familiar. Tenemos que diseñar una hoja de ruta, un plan con fechas, con actividades y con resultados, obviamente, materiales. Tenemos que autorizar la visión al equipo y por último tenemos que institucionalizar el repensar. Todas las organizaciones no pueden vivir alejados de los cambios del entorno. El entorno siempre va a cambiar. Por lo tanto, una empresa, una organización
tiene que tener la agilidad suficiente para adaptarse a esos cambios conforme van pasando los años. Entonces, ¿qué sucede este cambio, esta transformación, esta profesionalización dentro de la empresa familiar para mejorar las comunicaciones dentro de y las relaciones, no significa que nos vamos a quedar así. Significa que en otro momento, en 10, 20, 30, 40, 50 años más, vamos a otra vez a conversar sobre este aspecto y tenemos que estar abiertos al diálogo nuevamente. Bien, hasta aquí hemos hablado sobre las comunicaciones y las relaciones dentro de una empresa familiar. Es importante conocer estos modelos ya que nos brindan rápidamente, efectivamente, claramente, cómo es esa dinámica a la hora de conversar. No es simplemente sentarme y hablar de padre a padre o de hijo a padre, disculpen, cuando estoy dentro de la empresa. Hay un, había un caso que me gusta compartir. Hubo un seminario, un evento de una gran empresa industrial peruana, un evento interno de ellos, en donde iban a mostrar los resultados de las diferentes sucursales y todo. Y luego de que se presentó las demás sucursales, luego de que se presentó los resultados, el informe, uno de los miembros de la familia se paró de los asientos, agarró el micrófono y comenzó a mencionar que él estaba orgulloso, como miembro de familia, él estaba orgulloso de todas las personas ahí y que los felicita y les da motivación para que continúen. Al día siguiente, a los días siguientes, el presidente del holding, el que era prácticamente el papá, pero también era gerente general de toda la organización, lo llama a su oficina y le dice que nunca más vuelva a hacer eso, que en ese lugar solo estaban reunidos ejecutivos y era una reunión para ejecutivos y que si él quería comportarse como un familiar en una reunión de ejecutivos, iba a generar confusión, porque la próxima vez que el ejecutivo requiera algo de él, ¿cómo debe comunicarse? Como si fuera un ejecutivo, como si fuera un propietario, como si fuera un familiar, un amigo. Entonces, esto genera complicaciones dentro de la comunicación. Es por ello que debemos saber comportarnos, comunicarnos y relacionarnos de acuerdo a los roles y a los círculos en donde estemos en ese momento interactuando. Bien, entonces mi nombre es Gerson Hernández, esto ha sido un panel módulo de empresas familiares y nos vemos en una siguiente oportunidad para seguir hablando sobre profesionalización de organizaciones familiares. Nos vemos, muchas gracias por todo.